Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Les vamos a contar una infidencia. Antes de que comenzáramos el programa, con Leslie comentábamos, siempre viene Lucas Serrano cuando está que arde la contingencia. Y así es, ya lo tenemos acá. Siempre ha pasado algo. Siempre ha pasado algo. Como decía Bielsa, ¿qué pasó ahora, Matías? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo estás, Lucas Serrano, que estás conectado ya en nuestro locutorio virtual? Buenos días, buenos días. Mi sobrino va a pasar a buscar unos computadores por su oficina en unos minutitos más para que los reciban, por favor. Sí, por supuesto, estamos chequeando ahí tu biometría. Un gusto estar acá nuevamente. Oiga, cuéntenos, ¿qué comentamos de todo esto? Porque hay tanto que comentar, hay tanto que abordar y la verdad es que parece que se viene una semana de aquellas también, por lo menos para la administración de Gabriel Boric. Cuando uno piensa que no va a ser sorprendido, pasan estas cosas como Vamos a tener una semana tranquila, mejor no lo digamos. Sí, es interesante porque si uno lo lleva a algo más profundo con respecto al análisis, más allá de la contingencia misma, está esto que uno ve en política y que también se ve en periodismo, que tiene que ver con la teoría de la agenda, que tiene que ver con lo que se habla, que es lo que yo logro colocar. Y la verdad es que ha sido muy difícil para el gobierno controlar la agenda. Desde que entró el gobierno de Gabriel Boric partimos mirando el plebiscito, que iba a ser en septiembre de su primer año de gobierno. Posterior al plebiscito vino esta rearticulación a lo que iba a ser el gobierno post-plebiscito. Después se metió en el tema de los indultos. Después vino el verano con los incendios. Después volvió toda la situación de el intento de poner la reforma tributaria, esto después de las elecciones de los constituyentes. Y eventualmente hoy día parece ser que el gobierno está muy complicado en poner materia en agenda. O sea, sus temas, los temas que le interesa al gobierno, se diluyen. ¿Se diluyen en qué? Hoy día en toda la situación de corrupción, en todos los escándalos que han explotado no solamente en el gobierno, sino en distintas reparticiones públicas, desde gobernaciones regionales, en los municipios, para qué decir, donde vemos constantes casos de malversación de fondos públicos o a lo menos cuestionamientos de uso de fondos públicos que hace que la agenda se vaya a este tipo de cosas. Y donde el gobierno también trata de hoy día poner un tema que genera pasiones, que es un poquito la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero parece ser que entre todo este tiempo le ha costado al gobierno de Gabriel Boric proponer. Le ha costado porque las veces que salió a proponer, cuando salió a proponer su reforma tributaria, que lo vimos, lo hablamos cuando usó su cuenta pública, que subió 10 puntos, pero después a las 2 semanas bajó 13, según la CAEP, te demuestra. Sí, te demuestra lo complejo que ha sido para el gobierno poder colocar temas administrados, sí, pero esta idea de gobernar, de decir vamos a hacer estos cambios estructurales, le está costando, cosa que no es tan rara si uno mira los dos últimos gobiernos, donde también esta situación les ha sido difícil. Ahí, Lucas, pareciera que no alcanzan a cerrar una temática en el caso de la administración ya para darse a otra, porque no es como que hayamos cerrado, hay varias cosas que están inconclusas en medio de cosas como contingencia, seguimos con la reconstrucción por lo menos acá en la zona de los incendios forestales, está también quienes quedaron muy afectados producto de las inundaciones, sobre todo en la zona central, no alcanza a cerrarse un tema para ya estar en otras. ¿En algún momento esto podría volverse ya una bola de nieve insostenible o va a llegar o puede ocurrir algo? ¿Pueden efectivamente todavía tomar las decisiones correctas como para poder bajar la temperatura de lo que ocurre? Porque hay cosas que de verdad no han tenido su cierre, no han tenido su end, ahí su final. Sí, hay una frase en gestión que dice lo urgente se come a lo importante. Y la verdad es que venimos de tiempos donde sobre todo debido a la fuerte presencia de redes sociales, de la sobreinformación de las personas, todo parece ser urgente. Todo parece generar urgencia y la verdad es que administrar en esos conceptos y gobernar en esos conceptos se hace muy difícil. Hoy día, la verdad es que la sociedad chilena es mucho más difícil de gobernar de lo que era hace 20 años atrás, de lo que era incluso hace 2 gobiernos atrás. Pero no hay que olvidar que el gobierno pasado tuvimos una situación de ingobernabilidad bien compleja, que fue durante octubre del 2019,
que fue la que decantó en este proceso constituyente que después fracasó. Y si uno mira también hoy día, que es algo que antes hablábamos harto, pero hoy día pasa a un segundo plano, el proceso constituyente actual está pareciendo ser a rechazarse también, o sea, solamente por las encuestas, solamente por la percepción de las personas, uno empieza a ver que hay una alta probabilidad de que este nuevo proceso sea rechazado. Entonces, eventualmente, puede que la cercanía social de este gobierno hacia la calle, con comillas calle, porque era un gobierno que, y una de las gracias de esta actual administración es que hace que 12 años atrás ellos estaban marchando en las calles, quizás le ha permitido no tener esa algidez social que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, que generalmente el simple nombre de Sebastián Piñera genera harto más anticuerpo a ese tipo de situaciones, pero la verdad es que puede ocurrir que finalmente la situación genere una olla de presión. Lo que sí es cierto es que a nivel de sensaciones, la sensación no es la mejor con respecto a la situación país. Es cierto que la agenda de la delincuencia, la agenda de la economía, que son agendas que fácilmente se traducen a acciones de tu día a día, de lo que le ocurre a la señora Juanita afuera de su casa cuando va a comprar, eso ha afectado mucho a la intención del gobierno de proponer cualquier otra cosa. La agenda de los trenes, la misma reforma tributaria. La reforma tributaria debería haber ingresado este mes al Senado. Mario Marcel ha dicho que ya llevan varias reuniones, que van avanzando en buen puerto, pero la verdad es que quedan 6 días para que se acabe el mes y la sensación está que no están los votos. El gobierno tiene que ser muy cauto porque el gobierno ya perdió una vez la reforma tributaria. Entonces, si vuelve a insistir, que tiene que insistir por la otra Cámara, que es por el Senado, y la pierde, eso es no poder mandar una reforma tributaria hasta el próximo año. Entonces, y la buena noticia es que al gobierno todavía le quedan años de gobierno. No sé si esa es buena noticia. No sé si esa es buena noticia para la actual Pero sí administración. está la sensación de, y esto es una sensación que llevamos viendo, que los gobiernos están empezando a ser muy largos y duran 4 años, que uno a nivel desde la teoría dice que es poco para hacer reformas a políticas públicas y cambios estructurales, pero todavía no llegamos al segundo año del gobierno de Gabriel Boric y uno parece ser que llevara por lo menos dos tirados para 3. Sí. Ahí, Lucas, también, lo conversábamos en bloques anteriores con Ángela respecto a también el rol de la oposición y, por ejemplo, con lo que ha ido pasando últimamente con el congelamiento, por ejemplo, de las conversaciones que indicó la UDI a propósito de que piden la salida de Giorgio Jackson. ¿Cómo ves también finalmente porque no es primera vez que pasa que finalmente la oposición está condicionando que se haga una cosa por parte del gobierno para poder continuar, por ejemplo, las conversaciones en otro tema que no está relacionado directamente? En este caso, por ejemplo, la reforma también de pensiones, que es obvio que también es algo que hace tiempo que el gobierno también necesita avanzar, no solamente desde esta administración. Durante este tiempo yo he pensado harto en la época del gobierno del presidente Lago, cuando ocurre Mobgate. Cuando ocurre Mobgate, una de las razones para poder salir fue que no, sea por la razón que sea, no empezaron a matarse. Es decir, tú también acá y tú acá y tú acá, sino un momento que explotó esta olla, lo que ellos decidieron fue, bueno, ¿cómo avanzamos sobre este tema? Y se propuso el servicio civil. El famoso apretón de manos. Exacto. Se propuso el servicio civil, se propuso la alta dirección pública, mejorar los procesos de indiscrecionalidad dentro de la toma de decisión del Estado, y ahí Pablo Longueira, líder de la oposición de esos años, con el presidente Lago, se dieron la mano y dijeron, vamos a avanzar sobre esto. Porque había una intención que daba algún espíritu de esta lógica de una oposición constructiva, que se había instalado en los 90 y que en los 2000 todavía algo quedaba. Pero hoy día la verdad es que uno ve que tanto moros y cristianos, cuando le ha tocado hacer oposición, han sido muy malas oposiciones. ¿En qué sentido? Ha sido buenas oposiciones en saber poner en jaque a la administración del frente, en saber decirle, mira, te importa mucho la reforma tributaria, bueno, o la reforma de pensiones, bueno, condicionémoste porque yo sé lo mucho que te importa, lo mucho que lo necesita, y yo aquí como oposición la verdad es que tengo poco que perder. Tengo poco que perder porque yo no administro. Y la verdad, sí, me puede ir mal en una elección, pero a la posición hoy día del gobierno no le ha ido mal en las elecciones. Entonces, pueden colocar esa lógica de decir, bueno,
si tú quieres sentarte conmigo en la reforma de pensiones, sácame a este ministro, que no es algo nuevo. La Convención Constitucional número 1 no quería sesionar hasta que se le diera libertad a todos los presos políticos del año 2000 hasta la fecha del inicio de la convención, que fue el año pasado, 2022. Perdón, no miento, fue 2021. Entonces, ¿qué te quiere decir con eso? Se está haciendo una estrategia bien común de las personas de aprovechar ventajas políticas cortoplacistas o tratar de instalar temas en agenda o tratar de cuestionar negociaciones en pos de cosas que no competen para aquí obtener una ventaja en el corto plazo. Acuérdense, la destitución de Yasna Proboste. Cuando ocurre la destitución de Yasna Proboste como ministra, veníamos de mucho tiempo sin una acusación constitucional y veníamos mucho tiempo sin una acusación constitucional que fuese aprobada. Después de eso, la acusación constitucional es una herramienta que ya parece ser que por lo menos cada 3 o 4 meses, ahí, independiente de quién esté gobernando, aparece una acusación constitucional. Entonces, esa mirada de corto plazo nos pone hoy día muy en jaque al gobierno, porque es cierto, la oposición y el gobierno están pensando en un juego muy cortoplacista. No están pensando en esto, a dejar políticas de larga data que vayan a trascender, que se tienen que lograr con el apoyo de los dos lados. Cuando ocurrió la situación del Mopgate, más allá de, obviamente, lo sucio que fue todo eso y lo que uno puede cuestionar, bueno, ahí está la clase política arreglándosela entre ellos. Una de las razones que se pudo avanzar es que se proponía una agenda a largo plazo, que hasta el día de hoy lo vemos, con el impacto que ha tenido, que hoy día uno no lo ve. O sea, ¿cómo vamos a cerrar el tema del traspaso a fundaciones indiscrecionalmente? ¿Cómo vamos a ver, por ejemplo, la frase que es muy cierta, que dijo alguien esta semana, o la semana pasada, que los gobiernos regionales no tienen la capacidad de fiscalizar todos los recursos que ellos entregan? Que es verdad, el gobierno regional, como entidad nueva, es chiquitita, no tiene capacidad de gestión y no tiene capacidad de implementación de los fondos que tiene. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar el tejido institucional de nuestro Estado? No está en la conversación, pero lo que sí está es, él se tiene que ir preso, él se tiene que renunciar, esta persona tiene que devolver los dineros, y que, entiendo, está bien, pero a nivel de cómo avanza el Estado en pos de esto está difícil, y ahí mismo, ¿qué puede salir a proponer el gobierno frente a esto? Está muy cuestionado. La verdad es que, y aquí va a salir un poquito contradictorio con lo que yo acabo de plantear, pero la primera vez nosotros hablamos de esto hace 2 semanas, cuando esto ya todavía estaba estaba recién partiendo, pero estaba, y yo les decía que el gobierno necesitaba un sacrificio de sangre. Ya es muy tarde, ya a mi juicio siento que es muy tarde. Ya no fue. Ya no fue, pero tampoco vemos una predisposición de gobierno decir de cortar el problema de raíz, más allá declarativamente. Es complicado eso que Sí. mencionas, Lucas, porque claro, o sea, todas las declaraciones hoy día están enfocadas en que salga un ministro o en si hay más organizaciones que están involucradas, pero en el fondo no se está hablando respecto de cómo evitamos que estas situaciones se repitan en el futuro o cómo evitamos entonces o los cambios necesarios a nivel normativo también para que finalmente todo esto funcione bien y la ciudadanía no se vea afectada porque le sumemos más burocracia. O sea, nadie está hablando del tema de fondo de que había una ventana acá que se tiene que regularizar. Y parece que nadie está disponible para dar apretón de manos, porque No. nadie quiere dar ese paso para poner las cosas un poco en frío y decir, oye, ya, ni del oficialismo, ni de la oposición, pareciera que nadie está dispuesto en el fondo, a encauzar las cosas. Si nos vamos a la última elección, que fue la elección de los consejeros constituyentes, ese día en la noche, los partidos políticos tradicionales, la UDI, RN, toda la ex concertación, cuando le preguntaban por qué no les fue tan bien, porque las dos listas más votadas, en la derecha era la lista del Partido Republicano, que fue la más votada de Chile, arrasó, etcétera, y en el lado de la izquierda fue la lista de gobierno, pero los tradicionalistas, o sea, como la fuerza tradicional, la fuerza de los 30 años, le fue mal. Y les preguntaban, porque esa noche todos son ganadores, ¿por qué les fue mal? Y dicen, no fue tan mal, lo que pasa es que nosotros pagamos las consecuencias de querer sentarse a negociar, de ser pragmáticos, de no ser extremistas. La UDI y RN decía que ellos, les pasó la cuenta que ellos sí estaban dispuestos a de repente a negociar con el gobierno. Lo mismo le ocurrió a la exconcertación, que ellos decían sí, que ellos tienen una visión mucho más moderada de cómo hacer política, y eso pasó a la cuenta porque la gente quería un mensaje más extremo, más fuerte.
Pero, ¿qué es lo que estaban diciendo explícitamente ahí? Es que el hecho de negociar, el hecho de estar dispuesto a dar la mano, hoy día era castigado por la ciudadanía. Entonces no era una buena estrategia política. Y parece ser que eso es lo que han llevado en práctica, porque hoy día parece ser que es una buena estrategia política. Oye, le encontraron esto al ministro, al tiro, acusación constitucional, vamos a hacer leña del árbol caído y aquí aprovechemos al máximo nuevamente el beneficio en el corto plazo. Y eso también porque el nivel de nuestra clase política a nivel de trabajo de Estado es bien paupérrimo, la verdad. Están muy centrados en el show. Es cierto que a todo el mundo le gusta el reality, pero la idea es que un poquito que la política no tenga esos elementos del reality. Yo alguna vez les conté que la teoría que tengo de que la política nacional se ha convertido en una especie de carlalización, a propósito de Carla Lee, la primera eliminada de un reality, porque a la gente le gusta esto de estar mirando, de estar viendo lo que está haciendo las personas, lo que suben a sus redes sociales, con quién se sacan fotos, con quién no se sacan fotos. Entonces, y se genera una situación bien compleja con respecto a la semana pasada, el viaje del presidente Gabriel Boric, que estaba en la agenda porque él tenía que ir a la CELAC y aprovecha de ir a un viaje a Europa, algo que han hecho todos los presidentes, pero obviamente una de las cosas que más complejas creo yo que ha tenido a nivel humano Gabriel Boric es que cada vez que él ha tratado de irse de vacaciones, ha tratado de tomarse un fin de semana largo, ha tratado de hacer un viaje representando al Estado, pero un viaje oficial, pasa algo acá. Siempre ahí sí que pasa algo, Matías, y pasa algo lo que hace. Sí, ¿Qué pasó ahora, Matías? Y le cuesta poder poner en tema, él, por ejemplo, bajó a Francia, fue en tren, subió incluso algo a su Instagram demostrando la importancia de los trenes, que estaba pensando que es un tema que ha sido súper importante para él desde antes que fuera presidente, pero lamentablemente toda esa idea de los trenes se vio totalmente opacado por la situación todavía no, la situación del Ministerio de Desarrollo Social, que en sí mismo es una trama policial, o sea, está para serie de Netflix lo que pasó esa noche, porque a nivel de gestión ocurrió todo lo que no debiese pasar. O sea, la profesionalización de la política también implica que hasta el último cargo de abajo, que en este caso son los guardias, aunque sean de una empresa externa, tengan estándares suficientemente preparados para que no caigan en el cuento del tío. Y insisto, y ahí dentro de la historia va a quedar el rol de la señora del aseo, que fue la única persona esa noche en el ministerio que tuvo 2 dedos de frente para darse cuenta que era bien probable que si el ministro tuvo un accidente, no iba a estar pidiendo 24 computadores y no iba a mandar a su sobrino en trajes blancos, cual Breaking Bad, de esos que no buscan dejar ni huella. Bueno, nos falta tiempo para poder seguir abordando esta contingencia política. Semana a semana, cada 15 días nos encontramos con Lucas Serrano y cada 15 días se pone mejor la historia. Sí, ¿sabes qué? Me da miedo ahora que sabes qué es lo que va a pasar de aquí a cuando nos veamos de nuevo, Lucas. Esperemos que no sea nada más, no sea nada mejor que la situación del ministerio, porque más allá de lo chistoso es bastante impresentable, y uno no quiere caer en la especulación de quién fue, si esto fue un golpe orquestado de un lado, del otro, pero más allá de la nota, es bien ordinario lo que ocurrió. Entonces esperemos que esté un poquito sobre eso, pase lo que pase. Elevemos el estándar para la próxima. Sí, mínimo. Las polémicas un poquito mejores. Lucas Serrano, nuestro columnista, siempre conversando de política también y de lo que viene para las próximas semanas. Y eso que nos queda, pero un millón de temas afuera. Así que vamos a estar con él ya en 15 días más. Lucas, gracias por venir a acompañarnos y abrir la semana con nosotros. Un gusto, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Nos vemos. Cuídate mucho. Chao. Chao, chao. Lucas Serrano. Hoy encuentran su columna en www.elconquistadorconcepcion.cl.